comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días para todos y bienvenidos a este webinar de Simon sobre infraestructura de cableado para aplicaciones Wi-Fi 6, 5 y 6A. El día de hoy nos acompaña Miguel Aldama, quien es gerente de servicios técnicos para Simon México. También es experto del grupo de trabajo de normas para cableado estructurado de ISO y de la IEC. Miguel, bienvenido y esperamos que para todos en verdad sea bastante nutritivo este webinar, a quienes les estaremos compartiendo la grabación del mismo. Muchísimas gracias, Lorena. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero se le estén pasando muy bien, que estén seguros, que estén felices en la medida de lo posible. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema, un tema muy interesante porque las aplicaciones inalámbricas, que de alguna manera pensaríamos compiten con las infraestructuras de cableado, pues no es así. De hecho, se complementan y muy bien, y justamente es lo que vamos a revisar en esta presentación. Dentro de la presentación, déjenme aquí arreglar algo, vamos a revisar esta agenda, que sería, vamos a ver lo que es la evolución de la tecnología Wi-Fi, cómo ha venido evolucionando. Vamos a ver los requisitos que tienen los puntos de acceso inalámbrico actuales de alta velocidad. Vamos a ver lo concerniente a las aplicaciones 2.5G base T y 5G base T, que prácticamente se hicieron a propósito de los requisitos de estos puntos de acceso inalámbrico para poder brindar un mayor rendimiento. También vamos a ver las configuraciones de cableado que podemos implementar para el soporte de las aplicaciones Wi-Fi. Vamos a ver las ventajas del cableado blindado que ofrecen para esta aplicación y también vamos a ver cuáles serían las soluciones de Simon para soportar de manera óptima esta aplicación. Muy bien, pues bueno, antes que nada de Wi-Fi, junto con las aplicaciones IP, aplicaciones de audio y video, de seguridad, de iluminación, el soporte de Power over Ethernet, las aplicaciones DAS, que son de los sistemas de antena distribuida, y así como los sistemas de automatización de edificios, conforman todos ellos una plataforma convergente. Simon ha dedicado un gran apartado dentro de nuestras soluciones, dentro de nuestros sistemas de soporte que damos con nuestro equipo de expertos, a la solución Convergent. Y Convergent es precisamente la que se enfoca en esta plataforma convergente típica de las soluciones de los edificios inteligentes. Para ello, hemos implementado en este programa dos grandes rubros. El primero es la arquitectura digital de edificios, en donde apoyamos al diseño, instalación y administración y la entrega digital de edificios, que, bueno, garantiza que se tenga una infraestructura que sea robusta, que permita la escalabilidad, la migración para tecnologías avanzadas, en cumplimiento totalmente con las normas, desde la etapa de su planificación hasta su entrega. Los sistemas Wi-Fi actualmente están presentes de manera ubicua en cualquier parte de nuestros entornos, tanto en la casa como en las oficinas, como en nuestros lugares de esparcimiento. Vamos a encontrar estas aplicaciones, estos puntos de acceso inalámbrico, para todos nuestros dispositivos, para las computadoras, las tablets, etcétera, para todos los diferentes dispositivos que se conectan a Internet. Entonces, vemos que han ido evolucionando desde su surgimiento, desde aplicaciones de 11 megabits por segundo, pasando por todas las velocidades que hemos visto en este tipo de aplicaciones, en este tipo de tecnologías, hasta la actualidad, donde con Wi-Fi 6 y 6C podemos tener 5 gigabits e incluso más. Teóricamente podemos llegar casi a los 10 gigabits por segundo de rendimiento en esta tecnología. Y básicamente podemos soportar cualquier gama de aplicaciones, desde aplicaciones de uso comercial hasta aplicaciones muy demandantes de ancho de banda, como por ejemplo la transmisión de video de ultra alta definición. En este
para esta aplicación, la infraestructura tanto de cobre como de fibra, tienen un papel preponderante para asegurar el soporte de la transmisión de un Wi-Fi de alto rendimiento, de alta velocidad, que tenga una eficiencia como se requiere actualmente para una transmisión sin interrupciones, una transmisión confiable, y además que permite esta infraestructura poder alimentar en forma remota a través de Power over Ethernet los puntos de acceso inalámbrico. Decíamos que Wi-Fi está presente en todos los entornos y podemos encontrar dispositivos inalámbricos en las oficinas, en los locales comerciales, como por ejemplo hoteles, restaurantes, en espacios públicos interiores y exteriores, como aeropuertos, arenas, plazas públicas, en incluso medios de transporte como aviones, trenes, autobuses, en hospitales y centros de salud, en escuelas y universidades, etc. Y la evolución pues se ha venido dando para poder satisfacer la demanda de ancho de banda. En ese sentido, actualmente se utiliza una tecnología conocida como MIMO, que significa múltiple salida y múltiple entrada, por sus siglas en inglés, y que permite la transmisión simultánea de múltiples flujos, que les conocemos como flujos espaciales, tanto para el envío como para la recepción de datos. Y como ya decíamos, actualmente podemos tener más de 5 gigabits con las tecnologías actuales de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Una cosa muy importante es que siempre una nueva tecnología asegura que también se puedan soportar dispositivos inalámbricos de tecnologías Wi-Fi anteriores. En ese caso, Wi-Fi 6E permite, Wi-Fi 6 y 6E permite también el poder soportar y conectarse con dispositivos Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, etc. Wi-Fi 6E, la diferencia primordial que tiene con respecto a Wi-Fi 6 es que ambas están especificadas por el estándar IEEE 802.11ax, pero Wi-Fi 6E opera en 6 GHz en esta frecuencia y ofrece un máximo teórico de 9.61 gigabits por segundo. Vamos a hablar más adelante de detalles acerca de esta tecnología. Aquí vemos la nueva nomenclatura que establece Wi-Fi Alliance para todas las aplicaciones Wi-Fi, ¿no? Desde Wi-Fi 1, que fue publicada en el 99, y Wi-Fi 2, ¿verdad? Conocidas respectivamente como 802.11b y 802.11a. Luego viene Wi-Fi 3, conocida como 802.11g. Wi-Fi 4, que está estandarizada por la norma 802.11n, Wi-Fi 5, que sería la 802.11ac, y Wi-Fi 6 y 6E, que están especificadas por las normas 802.11ax, publicada en el 2020. Y como les comentaba, la única diferencia es que Wi-Fi 6 opera en 2.4 GHz y 5.4 GHz, perdón, y 5 GHz, y Wi-Fi 6E opera en 6 GHz. Bueno, pues es precisamente lo que en esta lámina se explica más ampliamente. Básicamente no es un nuevo protocolo, solamente es una expansión, o lo que se conoce como una segunda ola de la tecnología Wi-Fi, donde en esta nueva banda de radiofrecuencia, pues se ofrece menor latencia, ya que no hay dispositivos inalámbricos existentes de otras tecnologías que compitan por este ancho de banda. Y en ese caso, pues bueno, finalmente se pueden establecer altas velocidades cuando no hay obstáculos o obstrucciones, ya que en este caso no es tan efectivo Wi-Fi 6E,
Por ejemplo, en espacios abiertos de oficina sería un espacio sumamente aprovechable por esta tecnología. Sin embargo, cuando ya tenemos muros, cuando queremos que la antena inalámbrica sobrepase otros espacios de nuestro edificio, pues ahí posiblemente nos convenga más aplicaciones que operen, por ejemplo, en 2.4 GHz. Vamos a tener una mayor expansión donde los obstáculos no van a ser tan importantes, pero también, pues obviamente esto limitará pues el ancho de banda que podríamos obtener. Básicamente Wi-Fi 6 y 6E nos ofrecen un rendimiento de al menos 4 veces más rápido que las versiones anteriores. La concentración que se hace de las señales, de los flujos de transmisión, pues también es una característica muy importante que nació justamente con Wi-Fi 5, pero que aquí se aprovecha al máximo, ¿no? La denominada tecnología MIMO. Básicamente estas capacidades que ya son conocidas, pues han aumentado la forma en que se hace su modulación y se utiliza un esquema conocido como OFDMA, que vendría a ser un esquema de señal de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, por sus siglas en inglés, y que permite dividir el ancho de banda de acuerdo con los requisitos que el cliente le pueda establecer. Y además hay una transmisión sincronizada con los enlaces de subida para poder admitir tasas de mayor velocidad y poder al mismo tiempo garantizar que haya compatibilidad con tecnologías anteriores, Wi-Fi. Aquí vemos un esquema de cómo se establece este sistema de modulación de amplitud por cuadratura y los diferentes símbolos que se utilizan para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente aquí tenemos esta tabla para aquellos estudiosos que quieren conocer exactamente qué se transmite en cada una de estas fases en donde se manda información y donde pues, a través de esas múltiples combinaciones que tenemos, pues se consigue una transmisión de gran ancho de banda. Una cuestión muy importante es conocer cuáles son los requisitos para que podamos soportar estas aplicaciones de alta velocidad. Y ya Wi-Fi Alliance, en su programa de certificación que estableció a finales del 2019, recomienda una infraestructura de cableado que por lo menos proporcione 2 salidas categoría 6 aumentado como mínimo por cada punto de acceso inalámbrico. Esto con el fin de poder soportar incluso 10 gigabits por segundo, ¿no? Sabemos que las antenas inalámbricas pueden operar con menor velocidad, con tarjetas desde 1 gigabit, 2.5 gigas, 5 gigas, pero con 10 gigabits aseguramos el mayor soporte que podría ser aprovechado por estas tecnologías de alta velocidad. Asimismo, y en concordancia con estas recomendaciones del Wi-Fi Alliance, las normas de la TIA e ISO, pues también recomiendan que se instale para esta aplicación par trenzado clase E aumentado, categoría 6 aumentado, o bien fibra óptica OM3, ¿no? Para poder soportar los diferentes rangos de longitudes y soportes de aplicaciones que se tienen con estos access points. También se recomiendan los sistemas blindados para poder asegurar que los aumentos de temperatura relacionados con las longitudes mayores pues no afecten la capacidad del soporte de alimentación remota, ya que al aumentar la temperatura pues aumenta la resistencia de los conductores y con ello pues se requiere pues que en este caso un cableado que no limite esta pérdida de inserción, que de alguna manera nos ofrezca un buen desempeño para poder compensar este incremento de temperatura y poder así asegurar el soporte de las aplicaciones Wi-Fi, del soporte de Power over Ethernet
incluso en longitudes más largas, ¿no? Esto, bueno, hay otros seminarios que también, e información que Simon puede brindarles al respecto acerca de este punto que es sumamente importante, la importancia de utilizar sistemas blindados para asegurar una mejor estabilidad térmica para el soporte de alimentación remota. En esta tabla vemos un comparativo de las tecnologías Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 y 6E, donde pues vemos las características en cuanto a sus características de transmisión, en cuanto al rendimiento que nos ofrecen cada una de estas tecnologías. Datos interesantes, pues el número, por ejemplo, de flujos espaciales, que de un máximo de 4, aumenta con Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 y 6E a hasta 8 flujos espaciales simultáneos. La velocidad también aumenta por cada flujo. Con Wi-Fi 6 y 6E podemos tener hasta 1.2 gigabits por segundo, que si lo multiplicamos por cada uno de los flujos espaciales, pues vamos a tener un máximo teórico de 9.61 gigabits por segundos de rendimiento. Y la velocidad típica que podemos alcanzar de conectividad sería de 5 gigabits por segundo. La velocidad típica, aunque recordemos que la velocidad máxima son 9.61 gigabits. Las aplicaciones Ethernet que se soportan o que se requieren para la conectividad de los puntos de acceso inalámbrico con Wi-Fi 4, pues necesitábamos con una tarjeta 1000 base T con Ethernet gigabit, era más que suficiente. Para Wi-Fi 5, pues podemos tener la opción de 2.5 gigabits, 5 gigabits y 10 gigabits por segundo, o 10 G base T. Y con Wi-Fi 6 y 6E, pues lo que se requiere son tarjetas 10G base T para poder soportar el máximo, la máxima velocidad de transmisión que nos permiten esta tecnología. La potencia, bueno, podemos tener antenas que incluso puedan ser soportadas hasta 90 watts de potencia, con lo cual las características, las habilidades, las capacidades que pueden tener estos puntos de acceso inalámbrico, pues aumentan. Y esto pues es posible con cableado blindado categoría 6A para su mejor desempeño posible. Y como infraestructura, pues lo que se requiere para Wi-Fi 4, pues es que sea superior a categoría 5E. Para Wi-Fi 5, por lo menos categoría 6A. Aunque aquí pues hay una nota importante, ya que categoría 5E o categoría 6 pueden llegar a soportar 2.5 gigabit o 5G base T. Pero para esto, para poder asegurar que estas categorías pueden soportar Wi-Fi 5, pues se requiere volver a recertificarlas, ya que no es una garantía. Tanto las frecuencias de operación como estas velocidades no estaban presentes en el momento del desarrollo de la categoría 5E o la categoría 6. Y debido a que pues no se tenían en cuenta el soporte de estas frecuencias, es necesario volver a recertificar estos cableados para el soporte de estas aplicaciones y poder con ello asegurar que se puede soportar Wi-Fi 5. Sin embargo, pues esto no pasa con categoría 6A, ya que dentro de su ancho de banda, pues están consideradas donde operan las aplicaciones 2.5G base T y 5G base T sin ningún problema. Y bueno, para Wi-Fi 6 y 6E, pues lo mínimo que se requiere pues es categoría 6 aumentada. El número de conexiones para Wi-Fi 4 es 1, para Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 lo que se recomienda son 2. La distancia máxima soportada son 100 metros de canal, aunque aquí nuevamente hacemos la aclaración que para poder mantener este soporte de 100 metros, pues prácticamente el único sistema que nos soportaría esta longitud sería un sistema categoría 7A doblemente blindado. ¿Y por qué razón? Bueno, porque al aumentar la temperatura por encima de 20 grados centígrados hay que hacer un recorte de longitud. Y este recorte de longitud, si es mejor la pérdida de inserción del cableado, pues en este caso el recorte de longitud va a ser menor y podemos mantener la longitud más amplia posible.
estos 100 metros. Como un ejemplo, si tuviéramos categoría 6A UTP, pues digamos a 60 grados centígrados, que es un buen parámetro, ya que es la temperatura máxima de operación que las normas requieren, por lo menos los sistemas puedan ofrecer el soporte de esta temperatura de operación. Tendríamos que recortarle 18 metros, con lo cual ya no tendríamos un canal de 100 metros, sino solamente de 82 metros. Y bueno, si hablamos de cableado blindado, en este caso, pues habría que recortar solamente 7 metros, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de categoría 6A, por ejemplo, con cable FUTP, entonces ahí, pues bueno, ya es menos grave, podríamos soportar hasta 94 metros, pero un cableado categoría 7A, que sea calibre 22, que sea doblemente blindado, sencillamente no tenemos que hacer ningún recorte de longitud, no solo a 60 grados, sino incluso hasta 70 grados centígrados, ya que nuestros sistemas blindados en Simon ofrecen una temperatura de operación de 75 grados centígrados, nuestros cables blindados. El ancho de banda, como podemos ver aquí, pues también aumenta hasta 160 MHz. Y la modulación, pues a través, como decíamos ya cuando veíamos la modulación por cuadratura que veíamos anteriormente, podemos llegar hasta 1024 QAM. En esta hoja podemos también ver sobre todo los comparativos cuando utilizamos los diferentes números de flujos espaciales que nos ofrecen estas aplicaciones. Y vemos aquí la tabla comparando Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 y 6E en la primera ola, segunda ola e incluso para futuras implementaciones y las aplicaciones para las cuales serían adecuadas. Por ejemplo, en la primera ola podemos observar que con un flujo espacial pues es suficiente para soportar teléfonos inteligentes de doble banda, o sea 2.4 GHz y 5 GHz, así como teléfonos IP o tablets. Para ya cuando usamos 3 flujos espaciales con una ola, pues es ya lo suficiente para poder soportar una computadora portátil de alta gama, o bien para cinematografía digital o transmisiones de video de alta definición. Cuando veamos en la segunda ola, bueno, con un flujo espacial, ya también podemos soportar portátiles de alta gama, así como netbooks. Y cuando hablamos de 3 flujos espaciales, pues también igual para portátiles de alta gama y cinematografía digital. Y cuando hablamos de futuras implementaciones con un flujo espacial, podemos utilizar estos puntos de acceso inalámbrico para áreas exteriores, o de baja cobertura. Y ya para sistemas especializados podemos soportar con hasta 8 flujos espaciales con un máximo teórico de 9.61 gigabits por segundo. Y bueno, el Wi-Fi no se detiene ahí, continúa su evolución. Actualmente pues ya tenemos, como vimos ustedes, la norma para Wi-Fi 6 y 6E con 802.11 AX y ya hay en estudio en la IEEE y para lo que sería Wi-Fi 7, lo que se conocerá como Wi-Fi 7, donde podremos tener transmisiones superiores a 20 gigabits por segundo y se espera que esta norma pueda estar finalizada aproximadamente para el 2024, aunque como todavía no hay un proyecto definido por la IEEE, pues todavía esto es incierto, ¿no? Lo que sí sabemos es que ya está el grupo de estudio viendo todos los preparativos para poder desarrollar esta tecnología. Y bueno, hablábamos anteriormente que para Wi-Fi 5 también podemos utilizar interfaces 2.5G base T y 5G base T que nos permiten la transmisión de 2.5 gigabits por segundo y 5 gigabits por segundo respectivamente. Y básicamente esta tecnología fue introducida para poder habilitar la base instalada que ya se tiene de categoría 5E y categoría 6 para poder soportar los dispositivos Wi-Fi 5 tanto en su ola 1 y ola 2, pero como lo habíamos comentado, pues no está diseñado para poder soportar toda la base instalada. Así que esta categoría
de cableado, tanto categoría 5E como categoría 6, pues tendríamos que hacer una recertificación, con el riesgo de que muchos de esos enlaces posiblemente no soporten esta nueva tecnología. Dicho esto, pues lo recomendado es instalar categoría 6A o superior para poder admitir que nuestra infraestructura pueda admitir 2.5 GBACT, 5 GBACT e incluso 10 GBACT sin que tengamos que hacer ningún proceso de recertificación adicional. Los requisitos para las aplicaciones actuales serían que ofrezcamos una salida de categoría 6A para garantizar un rendimiento de 1.3 gigabits por segundo para Wi-Fi 5 en la ola 1. Dos salidas, pues ya nos permiten mejorar, por ejemplo, proporcionar redundancia, pero también podemos mejorar el rendimiento y podemos aumentarlo hasta 5 gigabits por segundo en Wi-Fi 6 y 6E en su ola 1 y poder garantizar la compatibilidad para aplicaciones que puedan requerir interfaces de 10 gigabits por segundo en futuras implementaciones de Wi-Fi. Para ello también se recomienda la instalación de un backbone de fibra óptica que tenga una capacidad mínima de 25 gigabits por segundo para precisamente poder conectar a futuro los puntos de acceso inalámbrico que tengan una mayor capacidad de transmisión. 25 gigabits por segundo en multimodo es posible hacerlo incluso con un par de fibras multimodo hasta 100 metros. Ya si se requiere una mayor longitud, se requeriría forzosamente que fuera fibra monomodo. Ahora, el uso de más allá de 100 metros, pues también va a ser importante poder prever la instalación de fibra óptica cuando no haya, por ejemplo, medios para poder brindar digamos, una salida de par trenzado, bueno, pues en este caso fibra óptica, con un convertidor de medios y además alimentado en forma local. Muy bien, vamos a ver ahora las diferentes configuraciones de cableado para el soporte Wi-Fi. Vamos a revisar 4 configuraciones, 4 arquitecturas. La primera va a ser la topología tradicional. Después vamos a ver la topología por zonas. Vamos a ver también las arquitecturas conformadas a través de un enlace terminado en plug modular o MTPL, perdón. Ah, no, está mal escrito, es MPTL, es una corrección que tengo que hacer. Ahí si pueden ustedes ir tomando nota de esta corrección, mejor es MPTL, que es Modular Plug Terminated Link. Y también vamos a ver implementaciones que nos permiten implementar Wi-Fi en ambientes de exteriores. En la configuración tradicional, pues vamos a ver que en una configuración tradicional no hay cajas de zona, no hay puntos de consolidación ni dispositivos similares. Las salidas van directamente desde nuestros cuartos de telecomunicaciones, los paneles de parcheo que colocamos en el cuarto, hasta nuestras salidas. Y ahí, en este ejemplo, pues hay unas cajitas de montaje en superficie y donde vemos ahí que en estas cajitas a través de patch cords podemos conectar los puntos de acceso inalámbrico. En la topología por zonas, pues solamente agregamos un punto de consolidación. Aquí vemos una cajita de zona donde podemos en el interior hacer la conexión de jacks y plugs. ¿Sí? El plug es el que va a ir hacia las áreas de trabajo. Y igual conectamos nuestros puntos de acceso inalámbrico por medio de patch cords, en este caso en nuestras salidas de telecomunicaciones. Sí, esa será la diferencia entre la topología tradicional y la topología por zonas. En un cableado tradicional, como podemos observar aquí, bueno, pues aquí tenemos nuestros racks, vemos las salidas conectadas directamente, no hay caja de zona. Y la topología por zona, pues vemos aquí nuestra cajita de zona, que en este caso vemos una caja max de hasta 24 puertos para esta conectividad. La topología por zonas es muy importante porque nos asegura que podamos fácilmente reconfigurar las áreas de trabajo
reduciendo los costos operativos de los movimientos, adiciones y cambios, ya que cuando no tenemos una topología por zonas, cualquier cambio se tiene que generar desde el cuarto de telecomunicaciones, aumentando con ello pues el costo, el tiempo de implementación, por supuesto, en este caso también el costo de materiales y mano de obra es una parte muy importante, pero además también pues la configuración por zonas asegura que haya menos interrupciones, que sea menos disruptiva para las actividades de los ocupantes. Bueno, aquí vemos algunos beneficios. La caja de zonas nos permite una implementación rápida y fácil de nuevos dispositivos. También podemos asegurar que haya salidas de reserva para poder hacer nuevos dispositivos de una manera fácil y sencilla. Y a través de una pequeña inversión inicial, que de hecho no es prácticamente significativa, podemos reducir, eso sí, significativamente el costo de los movimientos, adiciones y cambios y con ellos reducir nuestro OPEX. Nos permite una reorganización rápida, la implementación también rápida de movimientos, adiciones y cambios que sea menos disruptiva, como ya lo habíamos mencionado, y que además pues podamos hacer rápidamente cualquier conexión en corto entre la caja de zona y los dispositivos o salidas de servicios que estén cercanos, solamente con la implementación, en este caso de patch cords, por ejemplo, que es que vamos a ver ahora otra implementación que nos permite también en este caso la topología por zonas. Aquí en una topología por zonas, como podemos observar, bueno, aquí vemos en esta topología donde de la caja de zonas sale un cableado y se conecta a una salida y de ahí con patch cord a los access point. Esta básicamente es la topología tradicional que cuando utilizamos una topología por zonas, para que no quede en conflicto o en discrepancia con la topología tradicional, vamos a decir que es la manera tradicional que implementamos la topología por zonas. Y para Wi-Fi 6E, pues bueno, pues aquí un tema muy importante son las dimensiones de estas zonas, ¿no? Los radios máximos, que en este caso lo que se recomienda es no pasar de un radio de 13 metros y con ello pues conformar una cuadrícula para cada salida, una cuadrícula de 18.4 metros por lado, donde toda la cobertura por zonas no exceda 36.8 metros por lado. De esta manera, si diseñamos así, pues bueno, vamos a poder soportar la aplicación de Access Point para el soporte de Wi-Fi 6E en 6 GHz, con lo que tendríamos precisamente Wi-Fi con una capacidad de transmisión de hasta 2.4 GHz, perdón, de 6 GHz, pero también podríamos transmitir sin ningún problema 2.4 GHz, donde las características de propagación así lo requieran. Y que esto pues es muy importante, sobre todo cuando queremos soportar dispositivos de Internet de las cosas, donde pues vamos a encontrar toda una diversidad de sensores, actuadores, para el soporte de las comunicaciones, tanto máquina a máquina, como máquinas servidores que se requieren en estas implementaciones. Muy bien, en Estados Unidos y en algunas otras localidades se requiere el uso de dispositivos que cumplan con la especificación para espacios plenum. En este caso, en Estados Unidos, la norma NFPA 70, también conocida como el NEC o el Código Eléctrico de los Estados Unidos, lo especifica, así como la NOM 001CD en México. Se requiere que pues los dispositivos que se coloquen en estos espacios cumplan con los requisitos de las normas que correspondan. En este caso, en Estados Unidos, se requiere el cumplimiento con la norma UL 2043 para precisamente tener, en este caso, el retardo a la flama que se requiere dentro de estos espacios. Y UL 2043 también regula la cantidad de humo y calor cuando se utilizan dispositivos en estos espacios. Todos nuestros productos, nuestro cable, plenum, por supuesto, las cajas de zona, las salidas, plugs, cordones, cajas de montaje en superficie, cumplen con los requisitos de UL 2043.
Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es la topología MPTL, enlace terminado en plug modular. Aquí sí está bien escrito, por fortuna. Y bueno, aquí vemos en amarillo lo que es el backbone de fibra óptica que llega a nuestro cuarto de telecomunicaciones y desde ahí distribuimos con categoría 6A. Y lo que podemos observar aquí es que hay dos maneras de hacerlo. La primera manera, que sería pues reemplazando la salida y el patch core de una topología tradicional con plugs, que es posible, está reconocido por las normas, no es recomendado debido a la poca flexibilidad que se tiene. En este caso, pues cualquier cambio se tiene que realizar desde el cuarto de telecomunicaciones. No nos ofrece la flexibilidad que nos ofrece la topología por zonas, donde también podemos establecer en este caso la arquitectura MPTL, donde de la caja de zona, donde vamos a tener también ahí una terminación con plugs, ¿sí? Llega a otro plug que se conecta directamente al dispositivo. Vamos a hablar más adelante de lo que sería el uso de nuestros plugs para terminación en campo, los Z-plugs, para poder ver las ventajas que nos ofrece esta implementación en comparación con la terminación en salida y patch cord. Para exteriores, bueno, esto es muy importante ya que el uso de dispositivos inalámbricos, estos ambientes han aumentado prolíficamente para poder asegurar que todos nuestros dispositivos puedan tener conectividad. Pues es muy importante, por ejemplo, en universidades, en parques de atracciones, en estadios, en centros turísticos y recreativos. Y aquí, bueno, se puede utilizar cable de interiores exteriores para conectar estos puntos de acceso inalámbrico. Básicamente interiores y exteriores porque gran parte del cable que viaje dentro del edificio pues también va a cumplir con los requisitos de retardo a la flama para interiores de edificios. Básicamente, si el cable, digamos que la importancia es que tenga un desempeño muy importante en cuanto a su resistencia a los ambientes exteriores, como por ejemplo, si lo vamos a enterrar en forma directa o lo vamos a tender en forma aérea en postes, por ejemplo, o bien si lo vamos a instalar en tuberías conduit subterráneas que estén sujetas a humedad o inundación, o bien que donde la radiación de rayos ultravioleta, la radiación solar va a ser un tema muy importante, pues en este caso también podemos utilizar cable de planta externa y que tengamos que hacer una transición a cable de interiores o instalarlo de manera adecuada, de manera que cumpla con los reglamentos correspondientes para poder llegar a su terminación. Bueno, vamos a empezar a ver aquí, en este caso para exteriores, las implementaciones que podrían ustedes utilizar. Aquí vemos utilizando las glándulas protectoras en nuestras cajas. Estas glándulas protectoras metálicas aseguran que no hay infiltración de humedad, ¿sí?, al interior de la caja en el paso donde estamos metiendo nuestros plugs para la conexión de nuestro punto de acceso inalámbrico. En la otra punta podemos observar este cable, ¿verdad?, que está, digamos que aquí podemos hacer una transición. Aquí tenemos cable de interiores y aquí hacemos una transición con cable de planta externa. Esto es totalmente válido. Y en esta transición, ¿sí?, ya usamos cable de planta externa terminado con nuestro Z-plugs para terminación en campo y utilizando una glándula protectora en el punto de acceso inalámbrico. Otro método, por ejemplo, es cuando hay una protección, por ejemplo, esta tubería conduit en intemperie, donde también podemos emplear, por ejemplo, cable de planta externo, cable de interiores exteriores, en este caso, a menos que esto esté sujeto, ¿verdad?, a situaciones más allá de lo que nos brinda la protección de un cable de interiores exteriores, igual con terminación en plugs, ¿sí?, para llegar hasta nuestro punto de acceso inalámbrico. El otro método, pues, es utilizar una solución industrial, en este caso nuestros productos ruggedized, que nos ofrecen conectores con un sello que nos protege, en este caso es IP66 e IP67. Aquí pues podemos nosotros ver la máximo grado de protección en el sello que hay entre el jack ruggedized y el plug ruggedized con cable o con un cordón
de estas mismas características. De hecho, lo tenemos para planta externa, para protección de rayos UV, y poder conectar también a una caja que le podamos colocar, ¿sí? En este caso, un acoplador industrial también, ¿no? Tenemos acopladores jack a jack que permiten hacer esta conectividad. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones. Posiblemente sea necesario actualizar nuestros puntos de acceso inalámbrico, nuestro equipo de red, nuestros dispositivos, para poder soportar estas aplicaciones. E incluso también puede ser que si tenemos nosotros Power over Ethernet tipo 2, también tengamos que aumentar en dado momento para poder asegurar la potencia mínima que se requiera por estos puntos de acceso inalámbrico. Otro tema muy importante es el hardware de conexión. Los conectores, los jacks, los plugs, cuando se desacoplan bajo carga eléctrica, producen un arco eléctrico que puede dañar las superficies de contacto. En este caso, nuestros conectores tienen un diseño tipo corona que asegura que no haya daño que afecte el desempeño, que afecte la conectividad. Y para ello nuestros productos cumplen y exceden los requisitos de la norma IS 60512-99-001, que precisamente especifica estas condiciones. Los cables, ¿verdad? Si usamos cables blindados o cables que tengan una confiabilidad mecánica, una temperatura de operación garantizada hasta 75 grados centígrados, pues va a ser mucho mejor para el soporte de aplicaciones Power over Ethernet y también para situaciones donde los cables tengan que viajar, por ejemplo, a planta externa, como ya vimos. Las velocidades de la conexión de los switches y la redundancia va a ser un tema muy importante para asegurar la alta disponibilidad de los access points y también tener capacidad de reserva en nuestras cajas de zona para las implementaciones futuras y poder utilizar la arquitectura MPTL, la terminación de plugs directa en campo, si es necesario. Muy bien, para ello nuestros sistemas blindados, nuestros diferentes gamas de productos, de conectores, de cables, cumplen con la tecnología PowerGuard y que el propósito de esta tecnología patentada por Simon es el poder soportar las aplicaciones de alimentación remota. Y nuestros conectores Z-Max, nuestros conectores Max y Tera cuentan con contactos tipo corona que precisamente reduce el riesgo de arco eléctrico cuando estamos haciendo una desconexión bajo carga. También, básicamente, los cables con su mejor, digamos, con su clasificación para temperatura de operación hasta 75 grados centígrados, también nos ayuda a mejorar la disipación de calor para reducir la acumulación de calor en los mazos de cable. Y para ello, pues, el cableado blindado es la mejor opción. Se requiere como mínimo categoría 6A para soportar aplicaciones de Wi-Fi y poder garantizar una conectividad desde 1 gigabit hasta 10 gigabit por segundo. Y además se recomienda que el cable sea blindado, ya que este nos va a garantizar un mayor margen de desempeño, inmunidad, por ejemplo, a la diafonía exógena, un mejor desempeño a la interferencia electromagnética. Y además, pues 2 salidas nos van a asegurar que podamos soportar las implementaciones actuales y futuras de Wi-Fi 5, así como de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Ahora, si utilizamos cableado categoría 7A, como ya les había yo explicado, con conectividad categoría 6A o clase aumentado, si por ejemplo cable categoría 7A con conectores categoría 6A, pues nos van a ofrecer un sistema que tiene, en primer lugar, una interfaz muy familiar, una interfaz RJ45, pero que pueda brindar una mayor eficiencia energética y en este caso también una mejor estabilidad térmica con mejor disipación de calor para el soporte de múltiples aplicaciones. En este caso también, por ejemplo, podemos transmitir un video mejorado, poder soportar mayores distancias, poder soportar una mejor disipación de calor, como ya lo habíamos comentado. Conclusiones. Bueno, pues la evolución
de las tecnologías inalámbricas actualmente ya hace que los consumidores, los usuarios, se detengan y cuestionen esas opiniones heredadas de que antes tenían, ¿no? Por ejemplo, era común decir, bueno, si tu aplicación se soporta en 5E, pues ¿para qué quieres algo más, no? Donde ahora con las nuevas características, los nuevos requisitos que establecen las aplicaciones inalámbricas, pues básicamente tenemos que empezar a reflexionar acerca del uso de sistemas de mayor categoría e incluso de sistemas blindados. Categoría 6 y 6C tiene una doble importancia, es más disruptiva, ya que requiere una capacidad que permita tener un soporte de más de 5 gigabits por segundo. Y para ello, pues categoría 6A nos va a brindar este ancho de banda. Además de que también requiere por lo menos una alimentación remota tipo 2, donde ya hay pues mayor potencia, donde tenemos que tener mayor cuidado para el cálculo de nuestras longitudes, para el uso de especificación de cables mejorados que tengan mejor temperatura de operación. Las arquitecturas diseñadas por zonas, en este caso el cableado por zonas, pues nos va a poder dar básicamente pues toda la flexibilidad para el soporte de estas aplicaciones y además que nos permita pues el soporte para tal como se pide en las normas, tener por lo menos un sistema donde garanticemos una temperatura de operación a 60 grados centígrados, pero manteniendo las máximas longitudes posibles, ¿no? Ya que si recortamos la longitud, pues esto va a implicar que haya más cuartos de telecomunicaciones, que tengamos que replantear la forma en que diseñamos nuestros sistemas de cableado. Pues el tener y el gozar de una infraestructura que por lo menos nos permita Power over Ethernet tipo 2, pues básicamente va a ser un habilitador para poder soportar las aplicaciones Wi-Fi 6E y las aplicaciones inalámbricas que se desarrollen a futuro. Bueno, Simon genera soluciones que precisamente se basan en tecnologías que son de vanguardia, donde estamos conscientes de que nuestros productos, además del cumplimiento pleno con las normas de la industria, tienen que satisfacer los requisitos del cliente. Y para ello nosotros pues tenemos toda una gama, un portafolio de productos para tal efecto. Vamos a empezar a revisar como producto, pues el Z-Plug, es nuestro Z-Plug, es el adecuado para terminación en campo, es totalmente certificable, lo podemos utilizar para garantizar conexiones de alto desempeño para puntos de acceso inalámbrico, es un producto categoría 6A, compatible con blindado y no blindado. Además, en combinación con su glándula protectora, pues también lo podemos utilizar en planta externa. Beneficios, pues bueno, en primer lugar, la compatibilidad. El Z-Plug es compatible con cable blindado y no blindado, con conductores sólidos y multifilares, con conductores desde calibre 22 hasta calibre 26. Tiene un diseño donde es muy compacto, permite entrar en espacios estrechos, también nos permite poder prescindir de la bota, por ejemplo, cuando hay situaciones donde, por ejemplo, cámaras o puntos de acceso inalámbrico que tienen muy poco espacio para su conectividad, pues también podemos nosotros asegurar que el Z-Plug puede ser utilizado en estas condiciones. La herramienta facilita, agiliza su proceso de terminación, la herramienta Z-Plug. Cuenta con un protector para su seguro, ¿sí? Que nos permite su manejo en situaciones de alta densidad. Aunque el Z-Plug está pensado para dispositivos en las áreas de servicio, en las áreas de trabajo, también se puede utilizar para la conexión en los switches, en los cuartos de telecomunicaciones. Sí, no les estoy diciendo con esto que ya van a evitar el patch panel, ¿no? En este caso eso no está permitido por las normas, pero sí podemos, por ejemplo, hacer un esquema en conexión cruzada donde usamos un panel espejo y un cable terminado en la parte de atrás del panel. La otra punta podemos terminarla con un Z-Plug para conectarlo en un switch, incluso en un switch de 48 puertos de alta densidad, pues nuestro plug tiene las dimensiones compactas que permiten esta implementación. Y además de que el Z-Plug también forma parte
de nuestros productos de tecnología PowerGuard con un recubrimiento de blindaje de 360 grados centígrados y temperatura de operación de hasta 75 grados centígrados. La placa Wi-Fi, esa es una placa muy interesante, ya que esta placa, en primer lugar, permite el montaje de 2 salidas para la conexión de la conectividad que requiere el access point, y además también tiene una base para el montaje del access point. Si ustedes consultan la página de Simon, la hoja de especificaciones de este producto les dice cuál es la compatibilidad con los puntos de acceso inalámbrico de mayor renombre, los que más se consumen en el mercado. Además, bueno, pues otros productos de nuestra solución, como la salida Z-Max, los cordones Z-Max, los paneles Teramax y Z-Max, tanto angulados como planos, con una densidad de hasta 48 puertos, tanto en la versión angulada como en la versión plana, nos aseguran una mayor densidad, un mayor aprovechamiento de las unidades de rack que tenemos disponible en el cuarto de telecomunicaciones. Los cables, una amplia gama, dependiendo de las implementaciones que tengamos que establecer. Tenemos cable categoría 7A con su desempeño térmico mejorado, que nos asegura poder tener un canal de hasta 100 metros que no tenga ninguna afectación por la pérdida de inserción adicional por aumento de temperatura, pues este es el cable que mayor estabilidad nos ofrece. Después, nuestro cable 6 aumentado, tanto UTP como FUTP, o bien cuando así lo necesitemos, cable de interiores y exteriores, tanto en UTP como en FUTP en categoría 6A, y cable de planta externa, tanto en UTP como en FUTP también. Otros productos, nuestras placas, nuestros adaptadores de mueble modular, los soportes que ya mencionamos, las placas Wi-Fi, los productos ruggedized para aplicaciones industriales o ambientes severos, las cajas de montaje en superficie, nuestras cajas de zona. En fibra óptica, pues no se olviden de nuestros conectores Lightbulb que ofrecen una terminación rápida y confiable. Y bueno, toda la gama de productos de fibra óptica, como cajas, como placas adaptadoras, como jumpers, la cable, tanto multimodo como monomodo, y los accesorios de soporte, como gabinetes, racks, tanto de 2 postes como de 4 postes, gabinetes de montaje en pared, organizadores verticales, organizadores horizontales, herramientas, PDUs, etc. Bueno, pues por mi parte es todo. Voy a hablar nada más ya por último de quién es Simon, para quienes, digamos, necesiten más información de nosotros como empresa. Somos especialistas en infraestructura para tecnologías de la información y comunicaciones. Tenemos 117 años de excelencia en fabricación, ya que fuimos fundados en 1903, y desde 1906 fabricamos productos de telecomunicaciones. Estamos especializados en soluciones para centros de datos, edificios inteligentes y LAN de alta velocidad. Continuamente invertimos en investigación y desarrollo, somos líderes en calidad de innovación, contamos con las certificaciones ISO 9001, nuestros laboratorios están 100% aprobados por las normas de la industria. Fuimos los primeros en lanzar muchas tecnologías, por ejemplo, categoría 7A, categoría 8.2, Blade Patch LC, soluciones industriales. Somos líderes, llevamos puestos de liderazgo en comités de normas, en ISO/IEC, en TIA, en BICSI, en IEEE. En México, por ejemplo, yo también coordino el grupo de trabajo de cablado estructurado. Tenemos algunos servicios especializados, además de nuestros productos, como por ejemplo nuestro sistema GPS, que es un servicio a proyectos globales, donde podemos ofrecer para clientes que se establezcan en múltiples países o multiregiones, pues poder llevarles la gestión de su proyecto. También tenemos servicios de diseño para centros de datos y contamos con una amplia red de distribuidores e instaladores certificados. Y además tenemos un liderazgo ambiental con muchas certificaciones al respecto, la ISO 14001, tenemos un uso de energía limpia, mantenemos una reserva forestal de más de 3,000 acres, tenemos una política de cero relleno sanitario y reciclaje al 99%, y una cosa muy buena es que nuestra huella de carbono es negativa al 179%,
cumplimos con ROHS, entre otras certificaciones. Muy bien, pues por mi parte es todo. Llegamos a la parte final. Tenemos 5 minutos para preguntas y, por supuesto, respuestas. Entonces, podemos en este momento, Lore, si tienes por ahí algunas preguntas, poder contestarlas. Listo. Miguel, tenemos varias preguntas. Vamos a dar respuesta por correo electrónico, pero como tenemos un tiempo, la primera sería, si vamos a un corporativo que ya estaba cableado y tiene la categoría de cableado 5, ¿nos sirve para 6 y 6E o tenemos que agregar lo que nos hace falta para el soporte? No, no nos serviría para 6 y 6E. Tendríamos que cambiarlo con categoría 6A. Para Wi-Fi 5, podríamos hacer una recertificación para ver si el cableado puede soportar 2.5G base T o 5G base T. ¿Sí? Esa sería la respuesta, si tenemos un cableado ya existente categoría 5E. Ok. Segunda, ¿en las conexiones externas se puede usar Z-Plug en ambos extremos? Bueno, básicamente si estamos hablando de una caja de zona, sí. Podemos utilizar un Z-Plug para conectar en la caja de zona, en el panel de parachoques o en la salida que estamos utilizando en la caja de zona, y la otra punta en el dispositivo. Para hacer una conexión directa entre switch y salida no está permitido de ese modo por las normas. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre categoría 6 y categoría 6E? No son categorías, lo que hablamos es Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. La diferencia de Wi-Fi 6E es que opera en 6 GHz y Wi-Fi 6 opera en 2.4 GHz o 5 GHz. Ahora, pues si su pregunta es la diferencia entre categoría 6A y categoría 6, pues la diferencia de categoría 6A, la más evidente, es que soporta aplicaciones de hasta 500 MHz, como por ejemplo 10G base T. Ok. ¿Para Wi-Fi 6 se requieren dos canales o es una y redundancia? Básicamente puedes utilizar los dos sistemas, depende del tipo de access point y cómo lo utilice. En algunos casos podrá ser utilizado como redundancia y, por ejemplo, para poder soportar el máximo teórico, se requerirían los dos de manera activa balanceando, en este caso, el ancho de banda. Ok. ¿Se puede utilizar Wi-Fi 6 como red principal de una empresa? Sí, ¿por qué no? Listo. Y la última, en los WAP que usan dos puertos, ¿el PoE al equipo va por los dos enlaces o solo por uno? Es decir, ¿los dos puertos del switch deben ser PoE o solo uno? Sí, los dos. Los dos tendrían que ser POI. Listo. Entonces, respetando el tiempo de todos, damos finalizado el webinar. Les enviaremos la presentación a quienes nos la soliciten y la grabación y los esperamos en una nueva oportunidad. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestra red social LinkedIn como Simon Latam. Ahí pueden encontrar invitación y a los webinars y artículos técnicos y quedamos a sus órdenes para cualquier cosa. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Lore, y por favor también ustedes pásensela muy bien y que aprovechen lo mejor en estas épocas de pandemia.